Muy buenos días, amados hermanos y demás oyentes que espero puedan oír este mensaje. Esta mañana continuamos con nuestra serie Gozosos en la Esperanza, basada en el libro de los Salmos, y concretamente el día de hoy veremos el tema Renueva un espíritu recto dentro de mí, basado en la lectura del Salmo 51, versos 1 al 10. Como seres humanos, tendemos a, cuando somos confrontados por nuestro pecado, tendemos a justificarnos primeramente, a decir, lo hice por esto, no era mi intención, en fin. También tendemos a culpar a otros en vez de asumir nuestra responsabilidad. Ese Sigmund Freud, con su teoría de los traumas y de que la gente no es culpable de algo, sino que todos somos culpables pero nadie es responsable, alimentó mucho más eso, porque su teoría es que una persona es malvada, practica el mal, pero no es su culpa, sino que es culpa de la sociedad, de que cuando era niño su papá le gritó, lo mordió un perro en el dedo gordo del pie izquierdo y no sé cuánta cosa. El caso es que ya no es mi culpa, dice el ser humano, basado en la teoría de este hombre. Y tendemos a negar también lo que hicimos. No, yo no fui. Tengo trato con personas por mi trabajo y a veces en ese trato le decimos, ¿sabes qué? Pues tú hiciste un trámite antes y por eso ahorita tienes este problema. No, yo no he hecho un trámite. Sí, hiciste un trámite. Entonces encontramos en la pantalla el trámite que había hecho, giramos la pantalla y se la enseñamos y le decimos, mira, ahí está el trámite que hiciste, esa es tu foto, tu firma. No soy yo, dice, no soy yo, no sé cuándo hicieron eso, o ustedes cómo le hicieron, pero niegan y a veces somos los seres humanos así, cuando somos confrontados, repartimos culpa, nos justificamos, negamos los hechos, o en un momento dado también tendemos a minimizarlos, a decir, bueno, pues pasó por esto, no es tanto, total. Pero el cristiano no debe actuar de esa forma con su pecado delante de Dios. El origen del pecado no está en lo externo, como pretendemos a veces justificarnos. No, pues me pasó por esto y también tuvo la culpa esta otra situación, esta persona. Sino que debemos aceptar que el origen del pecado está en nosotros mismos. Es algo de lo que vamos a ver en este tema. También vamos a ver que confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios es lo que realmente debemos hacer. En vez de darles la vuelta, en vez de minimizarlos y todos estos hechos, confrontarnos y delante de Dios confesar. Y además de confesar nuestros pecados, debemos apartarnos de ellos. Si algo es ocasión en mi vida para pecar, para hacer algo mal, pues yo procuro estar lo más lejos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. A veces cuando alguien se te acerca, te pide un consejo, te está hablando de su vida, tratando de buscar al Señor según esto, y te dicen, oye, muchos jóvenes te dicen, ¿qué tanto puedo andar con mis amigos? Ellos practican el pecado, beben palabrotas y todo lo que ustedes ya saben que reina entre la juventud.
Y ellos dicen, ¿qué tanto puedo andar con ellos? Pero sin yo hacer nada malo. Yo no haría nada de eso, yo no, nada más, pero sí andaría con ellos y pues ¿qué tanto puedo hacerlo? Sería tanto como si un niño muy pequeño que pudiera hablar, de 1 año, 2 años quizá, te dijera, puedo jugar aquí en la mesa, en la orillita, pero sin caerme. Algo así están diciendo. Y casi siempre que es eso yo les contesto, ¿por qué no juegas a estar lo más lejos posible? Es una parte importante del tratar con el pecado, apartarnos, no andar con personas que no nos dejen nada bueno. El Señor crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro nuestro, si procedemos correctamente en este tema. Hagamos una oración. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia, esperando, mi Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Tu palabra es la manera en la que tú gobiernas nuestra vida. Es por eso, Señor, que es tan importante para nosotros. Queremos ser alimentados. Queremos, Señor, gozarnos en escucharte esta mañana. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores, y con todo ello, Señor, hacerlo, honrarte y hacerlo para tu honra y para tu gloria, no para la nuestra, no para jactarnos de ser mejor que nadie, sino para que tu nombre sea glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos que esta mañana nos hables, que nuestros entendimientos y nuestros corazones están atentos, Señor, para oír de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, y lo dice así el mismo Salmo al inicio, David escribió el Salmo después de haber caído en pecado con Betsabé, a aquella mujer a la que vio bañándose, mientras él no había ido a la guerra, se había quedado. Mandó a que su esposo, prácticamente, y para ser breves, no entretenernos mucho en esto, mandó a que su esposo se fuera al frente de la guerra y lo mataron. Era lo que él quería para quedarse con la esposa. Y bueno, David era culpable de adulterio, de homicidio y de todo eso. Pero entonces el Salmo nos dice que que David lo escribió en ese momento en que se arrepintió de haber pecado. Y es muy importante porque de esta manera sabemos que cómo debemos tratar realmente con el pecado. El salmista clama pidiendo misericordia de Dios, pues solo de esta forma obtendrá el perdón. Si no es por misericordia, definitivamente no vamos a poder recibir el perdón del Señor. Por eso Él dice, conforme a tu misericordia. Dice el Salmo 103, verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que no queramos, como muchos cristianos piensan, que con sus propias obras, que con sus méritos, ellos van a poder conservar y tener su salvación. ¿Quién podría decir que hizo los méritos suficientes? Nadie. Entonces, por eso el salmista apela a esa misericordia de Dios. Y también dice, conforme a la multitud de tus piedades. Así es como queremos ser tratados, no con su justicia. Recuerdo alguna vez haber visitado una iglesia. Yo tenía una entrevista con el pastor, pero llegué antes y dije voy a estar en el culto y después del culto ya hablo con él. Pero cuando llegué, él estaba orando, digamos como de espalda a la congregación, hacia la pared. Y había, si acaso, 5 personas. Y llegué yo y me senté y él estaba diciendo, Señor, te pido que
caiga tu juicio sobre esta iglesia. Y oí unas palabras muy fuertes. Yo dije, hermano, no sabe de qué está hablando. Él sería el primero en pasar por ahí. Sino que, y ya después cuando terminó de orar y vio que estaba yo ahí, como que hasta se apenó él mismo y dijo, no, hermano, es que lo hago porque no llegan y no llegan temprano, y se empezó a querer justificar conmigo. Le dije, no, pues a mí no me digas nada. Pero no sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo que? Lo que queremos es que Dios bondadosamente, ¿verdad?, conforme a la multitud de sus piedades, nos perdone. El salmista dice también, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Al contrario de muchas personas que no quieren confesar su pecado, no aceptan incluso. El cristiano reconoce, yo soy pecador, yo reconozco mi pecado. De hecho, mi pecado está siempre delante de mí. Todo el tiempo estoy viendo lo malo que soy, que no soy justo como debiera, porque conocemos la palabra de Dios y tenemos ese estándar, digámoslo así. Porque las personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, dicen, pues yo no hago nada malo. Alguna mujer con la que le compartí el evangelio, pero pues, si yo no robé, yo no maté, estoy bien. Además hay unos peores, y veo a aquel otro que no, yo no hago ni lo de ese, y su comparativo es otros pecadores y no la bendita palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos ese comparativo, ¿no? Ese estándar, y nos comparamos con ello y decimos, pues no, yo para nada tengo o soy como debiera. Mientras el inconverso sigue viviendo en sus pecados sin remordimiento alguno, incluso a veces se jactan, entre hombres platican, no hombre, tantas mujeres tengo y voy y hago y bebo tanto, me tomo tantas botellas y aquí ando, y se jactan de su maldad, de su pecado. Mientras ellos hacen eso, el creyente lucha día a día con el pecado que mora en él, como lo dice Romanos capítulo 7. Dice Pablo, el pecado que mora en mí. Es el tema de ese capítulo de Romanos. Entonces, amados hermanos, encontramos esta gran diferencia, esta manera de tratar con el pecado. El creyente confiesa su pecado sin reservas ni hipocresías, no tratando de maquillar nada, pues el Señor nos conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, y nosotros no podremos engañarle, no podremos tratar de convencerlo, como a veces sucede entre los seres humanos. Tienen mucho esa tendencia, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, bueno, cuando yo me muera voy a llegar delante de Dios y le voy a decir, a ver, aquí estoy, ¿cómo vamos a quedar? Y no aguanté de decirle, ¿sabes qué? No sabes ni qué estás diciendo, ni siquiera deberías estar hablando así. Pero no debemos dejar que en nuestra vida, en nuestra confesión, en nuestro trato con Dios, haya reservas. Ay, Señor, te confieso esto, pero de esto otro mejor me aguanto luego. Y seguimos abrazando pecados en nuestra vida. No, Dios lo conoce y debemos buscar su perdón. En este caminar diario con el Señor debemos luchar contra el pecado, pedir la bendición de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 28 y verso 13, habla de esto, de no querer ocultar nuestro pecado, de no querer
tener esas reservas. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante entonces, amados hermanos, que además de confesar nuestros pecados delante de Dios, también busquemos la manera siempre de apartarnos. Si se trata de amistades, tal vez, pues a lo mejor cortarlas. Es a lo que el Señor se refería en el Evangelio cuando dijo: mira, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues mejor sácalo de ti. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala, porque es mejor que llegues al cielo sin un ojo o sin un brazo. Y no estaba hablando literalmente, sino de cosas que nos va a doler quizá dejar. No creo que alguien con gusto agarre: sí, yo me saco el ojo o me corto la mano, sino son cosas que tal vez nos duelen mucho dejar, o nos duelen dejar, pero con tal de agradar al Señor y de cortar esos nexos con el pecado. Entonces, muchas veces se predica el arrepentimiento, pero comprende dos cosas: yo dejo lo que estoy haciendo, mi pecado, esa vida que llevo, pero me vuelvo a Dios de todo mi corazón. Son dos cosas, no nada más es una. Muchas gentes dejan vicios, dejan pecados, siguen en otros y siguen siendo el mismo pecador, pero ya dejaron ese vicio, pero con sus propias fuerzas, pero no se volvieron a Dios de todo su corazón. El cristiano conoce el origen de su depravación. Sabemos como cristianos que el pecado mora en nosotros. Dice Pablo, nuevamente hago mención del capítulo 7 del libro de Romanos, y dice: el pecado que mora en mí. Entonces el cristiano sabe que aquí está el origen, no en cosas externas, no en mi esposa, no en mi vecino. Es que mi vecino, sino yo, nadie más, ni nada más es culpable que yo. Y así debo presentarme delante de Dios. Así lo hizo el salmista. No disfrazó las cosas. No dijo: Señor, mira, si no es porque esa mujer se estaba bañando, ¿a quién se le ocurre ponerse a bañar y que yo la viera? Y también Urías, pues como yo lo mandé a que durmiera con su esposa y no quiso, pues tuve que... No, él no se estaba justificando. Él confesó abiertamente: yo soy culpable, ten misericordia de mí. Muy bien, entonces el cristiano conoce y confiesa y sabe que es en nosotros el origen, en el mismo ser humano. Y dice el salmista: en maldad he sido formado y en pecado fui concebido. Desde entonces somos pecadores, somos depravados. Pero el creyente, el convertido, también ya nació en el Espíritu. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya nacimos en el Espíritu. No vivimos en pecado. Vivir en pecado es algo habitual y caer en pecado es diferente, que fue lo que pasó con David. Podríamos leer más acerca de su vida, y la palabra de Dios se refiere a él como alguien conforme al corazón de Dios. No era habitual. Dios ama la verdad en lo íntimo. Él lo sabe todo. Él ama la verdad. A veces se tarda tanto uno, por ejemplo, al hablar con un niño o con alguna persona, para que ésta finalmente diga: bueno, la verdad es que yo hice esto. ¿Por qué no hablar con la verdad desde el principio, así delante del Señor, no con sí mismo? No se trata de eso tampoco.
Respecto a los versos 6, 7 y 8, en los que el salmista dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está insistiendo de diferentes maneras, con diferentes formas, pidiéndole perdón a Dios por su pecado. ¿Y qué es lo que dice la Escritura a ese respecto? El Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios que nos perdona. Tenemos un Dios que ciertamente, si venimos a Él arrepentidos, como vemos el caso del salmista, que aceptó su pecado, que confesó su pecado, que no lo ocultó, que no se estuvo con reservas, que no le echó la culpa a nadie, que no le echó la culpa a las circunstancias, sino que vino y confesó y dijo: yo soy pecador. Es más, desde que nací lo soy. Y Dios tuvo misericordia. Las consecuencias del pecado las tuvo que pagar, como también nosotros. Si pecamos de una manera, y va a haber consecuencias, y esas las tendremos que pagar, aunque Dios nos perdone. Justo de donde se origina el pecado, el corazón del hombre, es que el creyente debe esperar y pedir un cambio en su vida, no un cambio exterior. Hay muchas personas que, según tienen la intención de agradar a Dios, que se congregan en una iglesia, no son convertidos aún, y tratan en su propia carne de luchar contra sí mismos y de dejar este hábito y de no ya, pero no se dan cuenta que el cambio es en el corazón, cuando verdaderamente te arrepientes, cuando verdaderamente confiesas tu pecado y le entregas tu vida al Señor y Dios te perdona. Entonces el cambio viene del corazón. ¿Dónde dijimos que nacía el pecado? En el corazón, en el hombre. Entonces el salmista está pidiendo: dame un corazón, cambia mi corazón, Señor. Asimismo debe solicitar y esperar que Dios renueve un espíritu recto dentro de él. Una vez que confiesa su pecado sin reservas, reconociendo nuestra bajeza y condición, esperando en la misericordia de nuestro amado Señor. Esto, amados hermanos, trae finalmente gozo en nuestra vida. Ese gozo del que el salmista decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Estar a cuentas con el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, confesarlos y no andarlos escondiendo, no andarlos ocultando, porque no hay nada oculto que después no salga a la luz. Mientras algunas personas siguen creyendo que el hombre es bueno, nosotros sabemos que el hombre no es bueno. Pero mientras muchas personas dicen: ay, qué raro, este señor vecino mío que sacó la escopeta y mató a no sé cuántos, o a su esposa la hizo tamales y la salió a vender, pero era un buen vecino, yo lo veía que entraba, yo lo veía que salía y no se metía con nadie. No, pero no dejaron, eso no lo hacía bueno. Adentro de nosotros está esa naturaleza pecaminosa y debemos alimentarnos de la palabra de Dios. A veces lo digo de esta forma: tengo el César carnal viviendo dentro de mí y el César espiritual. Este anhela hacer la voluntad de Dios, este no. Pero si yo alimento a este, debilito obviamente a este. Pero si yo ando juntándome con gente que no me conviene, voy a acabar alimentando al César carnal. Y no es eso. Nosotros
a pesar de que en este tiempo no nos estemos congregando, no es razón, no es motivo para que querramos vivir como antes, querramos volver a lo de antes, nada de eso. Sigamos fieles porque tenemos un Dios que nos perdona, porque tenemos un Dios que renovará un espíritu recto dentro de nosotros, esperando ese día en el que nos congreguemos nuevamente. Muchas gracias, hermanos. Espero en el Señor que este salmo, esta palabra, nos anime a seguir adelante con el Señor, sabidos de que Él tiene compasión de nosotros, que no nos paga conforme a nuestra maldad. Que el Señor les bendiga.